Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este espacio habitual. Todos los domingos nos reunimos a las 3 de la tarde. Así que el tema de hoy va a ser de los engaños satánicos y la segunda venida de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios al empezar este momento especial. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Acompáñanos, guárdanos, que podamos escuchar tu palabra y aprender más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Edward, el espacio es tuyo. Dios te bendiga y pues te escuchamos. Te escuchamos para que empieces con la... Mándale el link a tu amigo el abogado, al doctor. Edward. Sí, Wilson, déjame que estaba aquí hablándole a las personas que se salieron que ya se podían volver a conectar. Ok, buenas tardes. Disculpen a todos las molestias. No sé, francamente, siempre se presentan este tipo de situaciones que a veces son inexplicables. Pues el computador está en perfectas condiciones, es un computador prácticamente nuevo, así que no tiene problemas de ninguna clase. No sé por qué se presentó el tema del sonido, pero bueno, ya me conecté aquí a través del celular, que no me gusta porque realmente se ve bastante pequeñito todo y no los logro ver a todos, la verdad. Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar un tema importante que tiene que ver con la segunda venida de Cristo respecto a la obra engañosa que Satanás va a llevar a cabo, ¿no? En relación a ese evento tan importante. La venida de Cristo o la segunda venida de Cristo es el evento y el cumplimiento cumbre de todas las profecías. Es la profecía que más se ha anhelado se cumpla y es la promesa en la cual hemos depositado todas nuestras esperanzas y la que brinda consuelo y seguridad en medio de un mundo envuelto en caos. Todo este tiempo, desde hace casi 2000 años en que se nos hizo esta promesa, hemos vivido a la expectativa respecto de su cumplimiento. No nos cansamos, no nos rendimos, porque sabemos que aunque esta promesa fue hecha hace ya mucho tiempo y aún nos encontramos a la espera de su cumplimiento, sabemos y creemos firmemente que muy pronto Cristo se va a manifestar en gloria y majestad, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Nos aferramos como los árboles al suelo a ese gran acontecimiento profético, que pondrá fin al sufrimiento humano y al pecado nefasto que solo ha traído miseria y dolor a la creación de Dios. ¿Por qué creemos que Cristo va a volver? Porque Dios cumple sus promesas. El Señor nos prometió al Mesías y llegado el tiempo se hizo manifiesto. La garantía de que Cristo va a volver por segunda vez es que cumplió su primera promesa. Y la primera promesa es que vendría a morir por nosotros para darnos la redención. Y en el momento preciso, Cristo vino a este planeta Tierra y murió por nuestros pecados. Pero Cristo en este planeta Tierra nos prometió que aunque iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y Cristo también lo cumplió. Porque Cristo Jesús, como Dios, cumple lo que dice. Históricamente es innegable la resurrección de Cristo Jesús. No podemos negar en ningún aspecto y de ninguna manera que Cristo resucitó cumpliendo así la promesa que nos había hecho. Cristo Jesús nos prometió que volvería nuevamente y nuestra garantía para que se cumpla esta promesa es que Él cumplió las dos primeras promesas. La promesa de que vendría por primera vez y la promesa de que Él resucitaría. Tenemos garantía. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe basada en evidencias. Evidencias fehacientes que la Escritura nos ha dado y que son irrefutables. Esa promesa de que Cristo Jesús volvería por segunda vez, el Señor en bellas palabras, en palabras muy hermosas,
se las refirió a los discípulos días antes de su muerte. Allí en Juan, el capítulo 14, versículos del 1 al 3, él le dice directamente a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todas estas son un conjunto de promesas. Y viene aquí la promesa que por tanto tiempo hemos anhelado en el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mucho se ha dicho acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Para algunos es un evento literal. Por supuesto, para nosotros es un evento literal. Cristo Jesús va a venir literalmente tal y como lo muestra la Escritura o como lo enseña la Escritura. Para algunas otras denominaciones, la venida de Cristo es un acto mayormente espiritual o simbólico. Quiere decir que Cristo no vendrá literalmente como lo muestra la Escritura, sino que simboliza realmente un reino espiritual y un cambio de sistema de gobierno en este mundo. Más que todo, nuestros hermanos testigos de Jehová lo creen de esta manera. Ellos creen que Cristo Jesús ya vino en 1914, ellos le llaman la parusía espiritual de Cristo Jesús. Para ellos, Cristo Jesús no viene literalmente. No sé si de repente actualmente ya habrán cambiado de punto de vista, pero siguen manteniendo esa posición hasta donde tengo entendido. No creen en la literalidad de la segunda venida de Cristo Jesús. Y lo primero que hay que aterrizar en este momento es que la Escritura muestra que la segunda venida de Cristo Jesús es un acto literal. Y nos vamos a basar en una serie de aspectos para determinar que la venida de Cristo Jesús es un acto literal tal y como lo muestra la Escritura. Obviamente que ese acto literal se simboliza a través de figuras, pero las figuras literarias lo que hacen es mostrar una realidad literal. Es decir, básicamente nosotros necesitamos reducir el evento que se muestra simbólicamente a su realidad. Ok, antes de entrar a esos aspectos que quiero tocar, a esos aspectos bíblicos que quiero tocar para demostrar la literalidad de la segunda venida de Cristo, quiero empezar leyéndoles una cita del Espíritu de Profecía. Esa cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 698 y 699. Una cita realmente impresionante que de alguna u otra manera trata de describir cómo será la segunda venida de Cristo Jesús. Porque la única manera para no ser engañados frente a las múltiples estratagemas que el enemigo de Dios va a emplear para suplantar la segunda venida de Cristo Jesús es conociendo cómo será el acto genuino por parte de Cristo Jesús. Y Elena de White da una descripción muy apegada a la realidad o al concepto o a lo que enseña la Escritura. Ella dice aquí: pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose cada vez más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una nube, en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían.
Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. He leído del conflicto de los siglos, páginas 698 y 699. Como se pueden dar cuenta, Elena de White da una descripción vívida de cómo realmente será la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver si lo que narra Elena de White en esta cita que acabo de leer concuerda o está de acuerdo al concepto, a la enseñanza de la Escritura. Pero fijémonos que el evento de la segunda venida de Cristo Jesús se encuentra registrada aproximadamente 318 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense, cuando la Biblia hace énfasis en un evento es porque ese evento es muy importante. Ahora, si la Biblia se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento 318 veces, es porque es uno de los más grandes eventos, si es que no es el más grande evento al que la humanidad se pueda enfrentar alguna vez, el más grande evento profetizado por la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo Jesús es el clímax de todas las profecías. Ahora, en el Antiguo Testamento se encuentran relatos proféticos que también hablan de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, no solamente el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo Jesús, pero el Antiguo Testamento también nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora fíjense, el enfoque del Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo Jesús. El enfoque del Antiguo Testamento es la primera venida de Cristo Jesús como Mesías, como hombre, como ser humano para morir en esta tierra. El Nuevo Testamento confirma la manifestación de Cristo Jesús venido como Mesías en carne para morir por la humanidad, pero hace énfasis en que ese Mesías, así como vino por primera vez, va a volver por segunda vez. Ya no como varón de dolores, sino como con poder, con grande gloria, es decir, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Ahora, centrémonos por un momento en algunos textos del Antiguo Testamento que ilustran de alguna u otra forma la segunda venida de Cristo Jesús, lo cual quiere decir que el tema de la segunda venida de Cristo Jesús no es un concepto del Nuevo Testamento, no, también es un concepto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enfatiza o hace énfasis mayormente en la primera venida, pero también habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Fíjense ustedes, el primer ejemplo es Daniel el capítulo 2. En ese capítulo vemos la sucesión de imperios o de reinos como lo vimos la vez pasada, culminando así con una roca que desciende de los cielos y llega a los pies de esa estatua que representa la sucesión de reinos. Esa roca, dice el relato, se convierte en un gran reino que llena y puebla toda la tierra. Es decir, para nosotros hoy día, a través del concepto bíblico, nos hemos dado cuenta que lo que representa esa roca es la segunda venida de Cristo Jesús, porque es la segunda venida de Cristo Jesús la que le pondrá fin a todos estos sistemas humanos, todos estos sistemas religiosos, todos estos sistemas políticos que han gobernado sucesivamente en la tierra. Por esa razón, lo que hace esa roca
que es cortada no con mano humana y que desciende a los pies de la estatua es representar la segunda venida de Cristo Jesús. Eso no quiere decir que la segunda venida de Cristo Jesús es simbólica, no. La segunda venida de Cristo Jesús es literal, porque cuando reducimos el simbolismo a su realidad, la realidad que representa ese simbolismo es la segunda venida de Cristo Jesús, que se representa a través de una roca que viene del cielo y llega hasta los pies de la estatua. Pero no por eso quiere decir que la segunda venida de Cristo es simbólica. La venida de Cristo Jesús es literal, solo que se representa simbólicamente a través de una roca. ¿Y por qué a través de una roca? Porque el concepto en la Escritura es que Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Cristo Jesús es el fundamento de nuestra iglesia. Cristo Jesús es la piedra angular. Ese es el concepto de la Escritura. De acuerdo a la función de Cristo Jesús en la iglesia y en el reino, Cristo Jesús es como una roca. Por esa razón se le representa como una roca en la profecía de Daniel, el capítulo 2. Así que, en conclusión, en Daniel el capítulo 2 se profetiza la segunda venida de Cristo Jesús, ilustrándosela o representándosela a través de una roca que desciende del cielo y que llega a los pies de la estatua. Ahora bien, sabemos que los pies de la estatua representan los días actuales en los cuales estamos viviendo. Babilonia, que es representada por la cabeza de oro, pasó a la historia. Medo-Persia, que es representada por los pechos y los brazos de plata, pasó a la historia. Grecia, que es representada en la estatua con el metal de bronce, ya pasó a la historia. Y Roma, en su fase imperial, que es representada en la estatua con el hierro, pasó a la historia. Actualmente nosotros nos encontramos en los pies de esa estatua, en un mundo dividido totalmente, que es en parte fuerte y en parte débil. Y lo que esperamos es que Cristo Jesús venga con poder y grande gloria en los días en los cuales estamos viviendo, que están representados en la estatua con los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bien, en ese mismo libro, Daniel el capítulo 12, versículo del 1 al 2, se encuentra ilustrada esa misma escena, pero ahora a Cristo Jesús aquí ya no se le representa como una piedra, sino como un ser angelical. Y ese ser angelical aquí tiene el nombre de Miguel. Por eso el versículo 1 y 2 del capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La palabra levantar allí en el idioma hebreo en el que se escribió este capítulo quiere decir básicamente que Miguel o Cristo Jesús, que es el nombre de Cristo Jesús antes de venir a esta tierra por primera vez, cambia de función. Eso significa la palabra levantar, que cambia de función, que ya no va a seguir haciendo la función que venía desempeñando, sino que ahora va a llevar a cabo otra función totalmente diferente en relación con su segunda venida. Ahora, el texto sigue diciendo en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso, esa expresión hace alusión o referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sin duda alguna, estos dos versículos de Daniel el capítulo 12, que son el clímax de esta profecía, están haciendo referencia al acto capital de las profecías, como es la segunda venida de Cristo Jesús, representándosele a través de Miguel como levantándose, como el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y justamente cuando Cristo Jesús venga, el mundo va a estar envuelto en un gran tiempo de angustia, como lo dice el texto, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero Miguel vendrá, o Cristo Jesús vendrá, para libertar al pueblo de Dios. Por eso la segunda venida de Cristo Jesús alude a la liberación del pueblo de Dios, que estará en esos momentos siendo perseguido y oprimido por el falso sistema que se colocó en lugar de Dios en esta tierra. Miremos que en Job, el capítulo 19,
versículo 25 al 27, también se nos da una noción en el Antiguo Testamento de la segunda venida de Cristo Jesús. En las mismas palabras de Job tenemos lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. El aspecto de la segunda venida de Cristo Jesús como Redentor, como Goel, Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Hace énfasis a la segunda venida de Cristo Jesús en el versículo 26 y en el versículo 27 cuando dice: y después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es decir, Job tenía presente la primera venida de Cristo Jesús como redentor para morir por los pecados, pero también sabía que ese mismo redentor vendría por segunda vez, y en esa ocasión Job lo vería con sus propios ojos, porque Job resucitará al momento de que Cristo venga para recibir su herencia. Miren, en el libro de Judas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, Judas, que se cree que fue hermano de Cristo Jesús, no Judas Iscariote, sino otro Judas que se cree, según la historia de la iglesia, hermano de Cristo Jesús. Hermano por ¿Sí? parte de papá. Probablemente sí, por parte de papá, pero es posible que María haya tenido después de Cristo Jesús otros hijos. Así que no podemos decir que María se casó con José no para tener hijos. Dios la usó para concebir a Cristo Jesús en un estado sobrenatural y virginal, pero después que Cristo nació, pues obviamente vivió una vida marital con su esposo José, y posiblemente hayan nacido hijos de esa relación. Siendo así, entonces podríamos ubicar una descendencia de Jesús, unos sobrinos. ¿Sería posible poder ubicar eso o no, no es posible? En la carne, claro que es posible, porque eran seres humanos, eran personas sujetos a las mismas pasiones nuestras, que trabajaban en la obra del Señor, pero que posiblemente han podido casarse, conformar su familia y tener descendencia. En la carne, Cristo Jesús tuvo descendencia, pero no porque se haya casado con María Magdalena, ¿no? Y haya tenido hijos, como lo muestra el Código Da Vinci. Bueno, ese es otro tema, pero tenemos presente aquí que en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, Judas muestra claramente que desde los tiempos antiguos, ya la gente tenía una noción de la segunda venida de Cristo Jesús. Mira cómo dice aquí Judas, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoc. Sabemos que Enoc es uno de los ascendientes o antecesores de Cristo Jesús. Es decir, es uno de los abuelos de Cristo Jesús. Enoc, séptimo desde Adán, es la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, que Enoc tuvo una visión en la que vio a Cristo Jesús viniendo con poder y grande gloria, con millares de ángeles. Todos estos patriarcas no solamente sabían que Cristo Jesús iba a venir como redentor, sino que Cristo Jesús iba a venir también como Rey de Reyes y Señor de Señores, en un acto que la Escritura llama la segunda venida de Cristo Jesús. Dice el versículo 15 de ese mismo capítulo: para hacer juicio contra todos. Todos sabemos que el juicio se va a dar en ocasión de la venida de Cristo Jesús, la ejecución del juicio o el juicio condenatorio. Y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Judas nos muestra claramente que los antiguos, las personas, incluso los antediluvianos, conocían perfectamente que Cristo Jesús iba a venir en una primera venida e iba a venir en una segunda venida. Ahora, la pregunta que surge a continuación es muy importante para introducirnos totalmente en el tema que estamos tratando a continuación. Dice: ¿por qué es importante que conozcamos cómo? Y cuando hablamos de cómo, me refiero a la manera.
a la manera en la que ese evento ocurrirá. Es decir, la forma en la que Cristo Jesús va a venir. Porque es importante que conozcamos la forma, la manera, las características o cómo es que Cristo Jesús va a venir. Para responder a esa pregunta, les voy a leer un párrafo. Realmente no es un párrafo, es una cita bien cortita del Espíritu de Profecía. Eventos de los últimos días, página 139. Creo que Elena de White allí responde de una manera inequívoca y bien clara a esa pregunta. Mire cómo nos dice la sierva de Dios. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Mire, el mismo Satanás se va a hacer pasar por Cristo en relación y en función a la segunda venida de Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo ella. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador, como lo decíamos al principio, como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Va a simular. En pocas palabras, va a hacerse pasar como si Cristo Jesús hubiese venido ya por segunda vez. Es decir, él va a plagiar, por decirlo de alguna manera, va a plagiar el acto de la segunda venida de Cristo Jesús. Y si nosotros no conocemos las características de cómo es que Cristo va a venir, vamos a ser engañados. De allí la importancia de conocer cómo es que Cristo va a venir para no ser engañados cuando Satanás trate de plagiar o llevar a cabo su obra engañosa tomando el lugar de la venida de Cristo Jesús en su segunda venida, ¿no? Entonces dice ella aquí, pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, miren, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso. Por esa razón va a engañar, porque él no se va a mostrar como es, se va a mostrar como no es, como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Si ustedes se leen Juan, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se da una descripción impresionante de Cristo Jesús. Bien, Elena de White dice que Satanás se va a mostrar muy parecido a la descripción que el mismo Juan da en el libro de Apocalipsis de Cristo Jesús. Dice aquí, la gloria que le rodee, hablando del engaño que Satanás, el engaño en el que Satanás va a incurrir, superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por todos los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. Fíjense ustedes, muchas personas van a ser engañadas y van a creer que lo que están viendo es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y todo por qué? Porque están viendo a Satanás lleno de gloria, lleno de majestad y lleno de un resplandor que sobrepuja la luz del mediodía, la luz del sol del mediodía. Y la gente va a decir, al ver esta escena, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Así que nosotros también podemos ser engañados si no determinamos bíblicamente cómo es que Cristo va a venir, las características de la segunda venida de Cristo. Es importante conocer la forma en la que Cristo Jesús va a venir para no ser engañados, porque Satanás va a usurpar, va a colocarse en el lugar y va a plagiar la segunda venida de Cristo Jesús. Dice otro texto de Elena de White que se encuentra en ese mismo libro, pero en la página 144, evento de los últimos días. Una cita bien cortita, dice ella, el último gran engaño, fíjense, se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo, ¿quién es el anticristo? Satanás, es el verdadero anticristo. El anticristo, y dicho sea de paso, la palabra anticristo no se refiere solamente a uno que se pone en contra de,
En griego, la palabra anti hace referencia a uno que ocupa el lugar de. Fíjense, tiene mejor sentido cuando le hacemos etimología a la palabra anticristo en griego. La palabra anti hace referencia a uno que se pone en lugar de, no solamente en contra de, sino a uno que se pone en lugar de. O sea, como Es un decir, impostor. como un impostor. Así es. Entonces, el anticristo, dice aquí, Satanás, el que se pone en el lugar de Cristo, va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. ¿Y quién no va a creer que es Cristo frente a esas obras que Satanás va a llevar a cabo? El que no esté preparado va a ser engañado. El que no sepa cómo es que Cristo va a venir va a ser engañado porque va a haber toda clase de milagros. Sí, pero van a ser milagros falsos que Satanás va a llevar a cabo. Dice aquí, el contrahacimiento. ¿Cuál es? ¿Sí se han visto la película que se llama Contraataque? Yo creo que mucho, es una película vieja, ¿verdad? Eh, el, el contrahacimiento, dice aquí, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Mire qué interesante. Carolina, creo que Byron está tocando. Fíjense ustedes, Satanás va a plagiar de una manera tan detallada y vívida la segunda venida de Cristo Jesús que va a parecer que es el acto genuino. Como los que falsifican los billetes. Los que falsifican los billetes lo hacen de tal manera la falsificación que lo falso se parece mucho a lo genuino. Por esa razón, Satanás va a plagiar la segunda venida de Cristo Jesús. De lo genuino va a ser algo muy falso y lo falso va a ser tan parecido a lo genuino que va a parecer genuino. Va a ser una réplica del original que muchos van a ser engañados por no conocer a través de la Escritura cómo es que precisamente Cristo Jesús va a venir a esta tierra. Dice aquí que será imposible no ser engañados sin el auxilio de las Santas Escrituras. Es decir, para evitar el engaño, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque ellas son las que muestran cómo es que Cristo Jesús va a venir realmente y cómo es que Satanás va a usurpar la venida de Cristo Jesús, haciendo una venida de Cristo Jesús espuria o engañosa. Bueno, ahora, antes de incurrir en las características de la segunda venida de Cristo Jesús y en las características de la falsa venida de Cristo Jesús, vamos a responder a una pregunta. ¿Podemos saber la fecha de la segunda venida de Cristo Jesús? Y la respuesta contundente y claramente es no. No podemos saber. Y mucho menos no podemos determinar, escuchen bien, a través de ningún cálculo numérico o a través de ninguna profecía bíblica, ni a través del santuario, ni a través de las festividades que se llevaban a cabo en el santuario, la segunda venida de Cristo Jesús. Pues el mismo Cristo Jesús en Mateo 24, versículo 36, nos advirtió respecto a estos cálculos atrevidos que pudiéramos sacar basándonos en sistemas bíblicos que realmente no son bíblicos. Mire cómo dice Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Fíjense que Cristo Jesús en palabras muy sencillas y claras nos está advirtiendo, nos está diciendo, mira, no se pongan a calcular la fecha de mi retorno porque ni aun los ángeles del cielo lo saben. Está en la sola potestad del Padre ese conocimiento. Ese conocimiento está en la sola potestad del Padre. Así que el deber de ustedes no es andar calculando nada, sino que vivan a la expectativa de ese evento. Y a la expectativa de ese evento es vivir preparados todo el tiempo. Allí en Hechos, el capítulo 1, los discípulos tienen la misma inquietud
Y Jesús les responde a ellos, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Es decir, Señor, ¿cuándo es que tú vas a venir? Y Jesús le dice, miren, no les corresponde a vosotros, sabéis, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos, el capítulo 1, versículos 8 y 9 más o menos. Ahora fíjense ustedes, la palabra tiempo allí en Hechos es cronos, tiempo humano. Y la palabra sazones en griego es kairos, que hace alusión a tiempo de Dios. Kairos es el tiempo de Dios. Cronos, tiempo humano. Cronología, tiempo humano. Es decir, el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, miren, ustedes no tienen que andar calculando tiempos humanos, ni mucho menos tiempos divinos. Porque el Padre colocó esos tiempos en su sola potestad. Así que, mis queridos amigos y hermanos, no creamos los videos que circulan en las redes sociales y en YouTube, que Cristo Jesús va a venir en el 2031, en el 2027 o en el 2022. No creamos eso. Ahora, si Cristo viene en el 2031, gloria a Dios. Si viene en el 2027, gloria a Dios. Si viene en el 2022, gloria a Dios. Cristo Jesús pudiera venir en el 2021, en el 2023, en el 2024. Pero si viene en cualquiera de estas fechas, alabado sea su santo nombre. Pero no debemos incurrir en la práctica de colocar fechas. Por más genuinas y por más lógicas o lógicos que suenen estos cálculos, no debemos creerlos. Cristo Jesús nos advirtió, mire, ni que un ángel resplandeciente se aparezca ante vosotros anunciando un evangelio diferente al que hemos predicado, lo dijo Pablo, no lo crean. Por más esplendoroso que venga este ángel, no lo crean. A eso mismo los invito yo. Por más lógico que suenen estas fechas, no crean, porque Cristo Jesús nos advirtió que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre colocó en su sola potestad. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la respuesta a la pregunta de que si podemos saber la fecha de la segunda venida de Cristo Jesús, no es posible saberla, ni por el espíritu de profecía, ni mucho menos por las Sagradas Escrituras. Tanto el espíritu de profecía como las Sagradas Escrituras nos advierten que no debemos incurrir en esta práctica, porque esta práctica no es de los verdaderos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver algunas características de la venida de Cristo Jesús para ver cómo es que Cristo Jesús va a venir. La primera característica es que la venida del Señor Jesús será visible para todo el planeta Tierra. Esa es la primera característica. La venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús será visible. Y no visible solamente para unos cuantos, sino que será visible para todas las personas, para toda la raza humana. A Cristo Jesús le van a ver todas las personas. Respecto a este tópico, vayan preparando sus preguntas porque sé que de pronto van a tener algunas preguntas. Ahora, ¿cómo podemos soportar esta idea bíblicamente? Bueno, aquí la encontramos en Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11. Cristo Jesús está a punto de ascender a los cielos, después de haber resucitado y luego de haber pasado los 40 días con los discípulos y sus demás seguidores en la tierra. Luego de su resurrección, Cristo Jesús asciende a los cielos. En estos versículos, Cristo Jesús está a punto de ascender a los cielos. En Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11, miren lo que se nos narra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles. Los dos varones allí son ángeles. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros
al cielo, así vendrá como, como le habéis visto ir al cielo. Mire qué interesante la respuesta que le dan los ángeles a los discípulos. Así como ustedes vieron a Jesús ascender con sus propios ojos, así van a ver venir a Cristo Jesús con sus propios ojos. En pocas palabras, lo que los ángeles les están diciendo, mira, Cristo no va a venir de forma invisible. Cristo no va a venir espiritualmente. Cristo va a venir físicamente. Así como sus ojos físicos lo vieron ir, asimismo sus ojos físicos van a ver venir a Cristo Jesús en gloria. Ahora, mire cómo lo muestra o lo dilucida Mateo 24, 30 y 31. Hablando de él, la primera característica, la segunda venida de Cristo Jesús será un acto visible para todo el planeta Tierra. Dice Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense que esa señal es la pequeña nube que a la distancia parece negra, pero que se va engrandeciendo cada vez más, como lo dice Elena de White, ya lo leímos en el Conflicto de los Siglos, hasta convertirse en una gran nube blanca. Dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Miren, todas las tribus de la tierra se van a lamentar. ¿Por qué? Porque todas las tribus de la tierra verán a Cristo venir en gloria. Y dice, mire lo que dice el texto para confirmar todas las tribus de la tierra. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Es decir, la segunda venida de Cristo Jesús, todo ojo lo va a ver, todas las tribus de la tierra. El texto lo está diciendo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Verán al Hijo del Hombre descendiendo. Eso es lo que quiere decir. Descendiendo con poder y grande gloria. Eso descarta la tesis o la idea de que Cristo Jesús va a venir de forma invisible o de forma espiritual. No, Cristo Jesús no va a venir de esa manera. Eso no es una doctrina ni una creencia bíblica. La Biblia enseña todo lo contrario. La segunda venida de Cristo Jesús será una venida visible, no espiritual ni invisible. Será un acto visible. Y dice el versículo 31 para corroborar lo que estamos sustentando. Dice, y enviará a sus ángeles. Fíjese que viene con sus ángeles, con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjese que la segunda venida de Cristo Jesús tendrá repercusiones globales. Globales. ¿Cómo lo sabemos? Pues el texto dice de los cuatro vientos. Los cuatro vientos hacen alusión a los cuatro puntos cardinales. De un extremo del cielo al otro. Se refiere a todo el globo terráqueo. La venida de Cristo Jesús abarcará toda la tierra. Por esa razón, todo ojo le verá. Y miren, quiero finalizar este tópico con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice Apocalipsis 1, 7. Claramente dice, he aquí que viene con las nubes. Las nubes allí son los ángeles. Es una expresión simbólica para representar a los ángeles. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ahora fíjense ustedes, en griego, porque fue el idioma en el que se escribió el libro de Apocalipsis, en el griego, la palabra ojo es oftalmos. Ahora, ¿qué se le viene con la palabra oftalmos? Oftalmología. Ahora yo pregunto, los oftalmólogos, ¿qué ojo estudian? ¿El ojo de la fe, el ojo espiritual o el ojo físico? El ojo físico. Así que la palabra oftalmos allí hace referencia al ojo físico.
¿Por qué hago la claridad de esto? Porque muchos dicen, hermano, pero es que cuando Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, se está refiriendo al ojo de la fe. Es decir, que todas las personas que tengan fe y que sean personas espirituales son los que lo van a ver. Y no, eso no lo está enseñando Apocalipsis. Pero Apocalipsis está enseñando todo lo contrario. Todo oftalmos, todo ojo físico, no está hablando de ojo espiritual, que es otra cosa. O el ojo de la fe, que es otra cosa. Es el discernimiento espiritual que tenemos respecto al bien y al mal. Ese es el ojo de la fe. Es el discernimiento espiritual. Pero el ojo físico en la Biblia es oftalmos. Y oftalmos, todo oftalmos lo va a ver. Incluso quienes lo traspasaron. Yo pregunto, ¿los que le traspasaron tenían fe en Jesús? No, no tenían fe en Jesús. Sin embargo, ellos lo van a ver así no tuvieran fe. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo pregunto, ¿todos los linajes de la tierra tendrán fe en Jesús? No, solo unos cuantos, sus escogidos, su pueblo, es el que va a tener su fe depositada en él. Así que tanto su pueblo, que tiene su fe depositada en Cristo, como los que no tienen su fe depositada en Cristo Jesús, le van a ver. Porque la venida de Cristo Jesús es un acto visible para todos, para todos. Escuchen bien. Segunda característica, la venida del Señor Jesús será audible. Audible. Todos vamos a escuchar a Cristo Jesús viniendo en gloria. Vamos a usar un par de textos bíblicos para sustentar esta idea. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Allí Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y él dice claramente, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando él dice no todos dormiremos, es no todos moriremos. Cuando Cristo Jesús venga, va a haber gente viva. Apocalipsis llama a esas personas que van a estar vivas, pero que guardan los mandamientos de Dios como los 144,000, que no son literales, son simbólicos. No son 144,000 literales, son 144,000 simbólicos. Son muchos, muchos más de 144,000. Solo que el 144,000 los representa a esa multitud de personas que van a estar vivos al momento de que Cristo venga. Y dice aquí el texto, el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La venida de Cristo Jesús será audible. El texto dice que sonará la trompeta y que los muertos oirán la voz de Dios. Y cuando escuchen la voz de Dios, ellos van a ser resucitados, incorruptibles, y serán transformados. Mire cómo lo muestra Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué es un estruendo? Algo que se escucha a muchos kilómetros de longitud. Y como la voz de grandes truenos. Fíjense, se habla de voces y se habla de truenos. Que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Primera de Tesalonicenses 4:16, mire cómo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, fíjense, ahí está el sonido, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que cuando Cristo Jesús cuando Cristo Jesús venga, sonarán las trompetas, se escucharán voces, se escucharán truenos y todos van a escuchar todos esos sonidos.
Mire cómo lo mostramos en este último versículo que se encuentra en Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjense, ahí está el sonido. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así que la venida de Cristo Jesús será audible. Cristo no va a venir silenciosamente como dicen muchos por ahí. Saben que la teoría dispensacionalista cree que Cristo Jesús viene silenciosamente a raptar a sus escogidos para librarlos de la gran tribulación. La Biblia no enseña eso por ninguna parte, pero la Biblia sí enseña que todos los escogidos de Dios van a atravesar por una gran tribulación, pero que van a ser defendidos y escudados por el poder de Dios. Cristo Jesús va a venir de forma visible y de forma audible. Ahora, quiero tocar un punto interesante antes de incurrir a la tercera característica. Ese punto que les quiero mencionar se encuentra en Mateo, el capítulo 24, versículos 26 y 27. Mire cómo dice este punto interesante. Dice así, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Cristo Jesús está hablando de las señales que se van a dar antes de que Él venga. Y Él dice que una de esas señales va a ser que Satanás va a imitar su venida. Se va a hacer pasar por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en Mateo 24 está advirtiendo a sus discípulos respecto a este engaño. Y Él les dice lo siguiente, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En pocas palabras, si se aparece un Cristo y se escucha el rumor de que Cristo Jesús está por allá por Arabia Saudita, de que Cristo Jesús está por allá por África, de que Cristo Jesús está por allá por Colombia o por Canadá o por cualquier parte del Venezuela. planeta, por Venezuela, etcétera. Dice aquí, no lo crean, no lo crean. El mismo Jesús nos está advirtiendo y le advirtió a los discípulos. Así que si os dijeren, si escuchan el rumor, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo crean, no lo crean. Porque mira lo que dice el 27. El versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Señor Jesús. Será un acto global, a escala global. Es lo que está diciendo en pocas palabras este versículo. No será un acto aislado en un desierto por allá o en un país por allá o en determinada ciudad. Así no va a ser la venida genuina de Cristo. Esa va a ser la venida falsificada por parte de Satanás. Así va a venir Satanás. Se va a mostrar en X o Y país o en X o en Y lugar. Lo está diciendo la Escritura. Yo tengo un amigo de hace mucho tiempo que un día fue emocionado delante de mí. Me dice, Enuar, ya yo sé cómo es que todos van a ver a Cristo Jesús viniendo en gloria. Y yo le dije, bueno, qué interesante. Dime a ver cuál es la idea. Y me dice él, las cámaras de televisión. Fíjense ustedes, parece lógico, pero ya incluso esta persona comenzó a ser engañada porque él cree que tendremos la capacidad de ver a Cristo venir en gloria a través de las cámaras de televisión porque lo van a estar filmando o grabando simultáneamente y por esa razón todo ojo del planeta Tierra le va a ver, porque cualquiera va a poder encender su televisor, su celular, su computador, su tablet o su tableta, su iPad o cualquier equipo electrónico y va a poder ver a Cristo venir en gloria.
¿Por qué? Porque él dice que las cámaras de las principales cadenas de noticiero de televisión del planeta Tierra van a enfocar la segunda venida de Cristo Jesús. Y yo le dije, cuán poca fe tienes y qué poco conoces a ese Dios maravilloso en el que tú dices creer. ¿Tú crees que Cristo Jesús en su segunda venida va a necesitar de una cámara que transmita su segunda venida para que todo el mundo lo pueda ver? No va a necesitar eso, porque Cristo Jesús es mucho más poderoso que cualquier medio electrónico para que le puedan ver simultáneamente todos los ojos del planeta Tierra. Entonces, fíjense que esta persona desde ya comenzó a ser engañada respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque las cámaras de televisión, por poner un ejemplo, la BBC de Londres, que es uno de los principales noticieros del mundo, o CNN de Estados Unidos, que es uno de los principales noticieros del mundo, o Caracol Noticias, por poner alguno local, o RCN Noticias, ellos sí van a transmitir el plagio de la segunda venida de Cristo Bueno, Jesús. Telecaribe. O por ser mucho más local aún, Telecaribe, ¿verdad? Esas cadenas televisivas sí van a transmitir la falsa venida de Cristo Jesús, plagiada por Satanás o llevada a cabo por Satanás. De hecho, no recuerdo muy bien, pero creo que leí en algún momento que había una cadena televisiva del Vaticano que se estaba peleando los derechos de transmisión de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo escuché esa locura. No sé si es algo fidedigno o es falso, pero yo escuché eso. Así que los engaños están a la orden del día, mis queridos amigos y hermanos. La venida de la genuina venida de Cristo Jesús no necesitará de transmisión televisiva, porque éstas van a palidecer frente a ese gran acontecimiento. Pero la falsa venida de Cristo Jesús por parte de Satanás, esa sí va a necesitar que la transmitan por televisión. Y de hecho, esa sí va a ser transmitida por televisión. Y por eso la gente va a creer que Cristo Jesús vino. Porque el planeta Tierra va a estar tan globalizado, tan interconectado como lo está hoy, que todo el mundo se va a enterar casi que de forma simultánea que Cristo vino cuando está por allá por Arabia Saudita, o está por los Estados Unidos, o está por el Brasil. Así Cristo Jesús venga a X o Y determinado lugar del planeta, el falso Cristo va a ser transmitido por televisión y por los medios de comunicación electrónicos, y por esa razón mucha gente va a ser engañada porque van a creer que es Cristo Jesús. Así que aquí tenemos un indicio, una idea de cómo es que Cristo Jesús va a venir y cómo es que Satanás va a usurpar la venida de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús en el versículo 27 les dice, mira, no va a ser en un lugar aislado, no. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Miren, va a ser de un tramo a otro tramo del planeta Tierra. Eso es lo que quiere decir el texto. Así como un relámpago surca los cielos de tramo a tramo, de este a occidente, así va a ser la venida de Cristo Jesús. Todo el mundo lo va a ver de forma simultánea. No va a necesitar de cámaras de transmisión. Así será, dice el texto, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, tercera característica. La venida del Señor será majestuosa, majestuosa. Es decir, Cristo Jesús no viene como un pobrecito Mesías, como la primera vez, o como un hombre común y corriente, porque mucha gente dice, mira, si en su primera venida Cristo vino y lo crucificaron, ¿qué no harán ahora en su segunda venida? ¿Si han escuchado por ahí eso? Que muchas personas dicen eso. Pues déjeme decirle a estas personas que están totalmente equivocadas, porque Cristo Jesús ya no viene como varón de dolores, como un mero ser humano coronado con corona de espinas. Cristo Jesús viene, por decirlo en un término
humano con todas las charreteras puestas y con todo su ejército celestial. Mire cómo lo muestra Marcos 13:26 para dilucidar que la venida de Cristo Jesús será una venida majestuosa. Y la palabra majestuosa viene de majestad. Quiere decir que Cristo viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo viene Cristo Jesús? Viene de forma majestuosa. Pero ¿cuál es la característica? Viene con poder y con gran gloria. Ahora sí va a usar su poder. Y ahora sí viene con toda su gloria, viene con todo su esplendor, viene con toda su realeza, viene como Rey de Reyes y viene como Señor de Señores. Mire cómo lo muestra Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Con poder y con gran gloria. Ese es el énfasis, esa es la constante, que Cristo Jesús no viene como un mero ser humano, viene con poder y con gran gloria. Apocalipsis 14:14, mire cómo lo dice. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, por eso viene con majestad, con poder y grande gloria, y en la mano una hoz aguda. Quiero mostrarles un último texto para confirmar esta tesis de la que estamos hablando. Este texto se encuentra en Apocalipsis 19 del 11 al 16. Mire cómo dice. Y Apocalipsis 19 es cronológicamente el capítulo que narra la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, entonces vi al cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y miren lo que dice el 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 tiene el énfasis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la venida del Señor Jesucristo no será cualquier evento, no, será el mayor evento que hayan podido contemplar nuestros ojos y cualquier ojo humano que haya vivido en la tierra. Cristo Jesús va a venir a esta tierra con poder y con grande gloria. Va a venir como Rey de Reyes y va a venir como Señor de Señores. No va a venir de forma aislada, sino que su venida va a tener implicaciones globales. Su venida concierne a todo el globo terráqueo. Cuarta característica, la venida del Señor Jesús será imponente. Imponente. ¿Eso qué quiere decir? Será inevitable. Nadie podrá evitar que Cristo Jesús venga. Cristo Jesús va a venir, querramos o no querramos que venga. Él va a venir porque Él va a acabar con el sufrimiento y con el pecado que por tanto tiempo ha azotado a la humanidad y ha destruido a este planeta que Él creó con tanto amor. Y Él va a venir, quieran o no quieran los poderes del mundo. Nos opongamos o no nos opongamos, Cristo Jesús va a venir,
porque su venida será imponente. Miren cómo lo muestra Apocalipsis 6, 14 al 17. Mire cómo lo muestra Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Dicho sea de paso, este texto está bajo el contexto del sexto sello. El sexto sello ilustra el momento en el que Cristo Jesús comienza a venir. ¿Cómo? Diciéndonos que en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mire qué interesante este texto. Este texto nos muestra claramente que nadie, por más que quiera y por más poderoso que sea, va a poder evitar que Cristo venga. Cristo Jesús va a venir porque su venida será un acto imponente, imponente. Cristo Jesús se va a imponer sobre el sistema religioso, sobre el sistema político, sobre el sistema económico, sobre el sistema militar y sobre este sistema humano que durante tanto tiempo hemos vivido y hemos estado oprimidos y reprimidos vez tras vez. Y cada vez va a ser peor. Por eso Cristo Jesús tiene que venir a esta tierra para liberarnos de los ricos y de los poderosos tiranos que mantienen al mundo en opresión. Miren, otra característica. Creo que esta es una de las características más importantes, mis queridos amigos y hermanos. Las que ya dilucidamos son importantes, pero esta es una de las más importantes. Con la venida de Cristo Jesús se dará la resurrección de los muertos. Miren, Satanás va a usurpar la venida de Cristo Jesús. Va a plagiar la venida de Cristo Jesús. Y va a hacer todo tipo de milagros y de obras para que la gente crea que es Cristo Jesús. Se va a mostrar de forma esplendorosa, como un ser lleno de luz. Pero Satanás no podrá hacer algo que solamente Cristo Jesús va a poder hacer con su segunda venida. Y es resucitar a los muertos. Solo Cristo Jesús tiene el poder de resucitar. Por eso, una de las formas en las que conoceremos el engaño de Satanás es que Satanás no va a poder resucitar a ningún muerto. Es solo el verdadero Cristo Jesús que va a llevar a cabo la resurrección de los santos, incluso también de los impíos. Mire cómo muestra Juan el capítulo 5, versículo 25, para que se den cuenta que el único que puede resucitar es Cristo Jesús. Satanás no va a poder llevar a cabo ese acto. Y por eso es que vamos a conocer entre la falsa venida y la genuina venida de Cristo Jesús, en que Satanás no va a poder resucitar, pero es Cristo Jesús quien va a poder resucitar. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Solo cuando Cristo venga, el Cristo genuino, con la segunda venida genuina, se va a dar la resurrección. Es en ocasión de la genuina venida de Cristo Jesús como se va a dar la resurrección. Pero con la falsa o la espuria venida del falso Cristo, no se va a dar la resurrección. Versículo 28 y 29 de ese mismo capítulo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y mire cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, hablando Pablo en concordancia al concepto que Cristo Jesús nos transmite en estos versículos que leímos anteriormente. Pablo dice en consonancia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia es clara, sencilla y totalmente clara al decirnos que solo Cristo Jesús tiene el poder de resucitar a los muertos. ¿Y cómo lo sabemos? No solamente porque Cristo Jesús nos lo dijo, sino porque Cristo Jesús resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y quién sabe cuántas otras personas más resucitarían que no se registraron en los evangelios. Y lo mejor de todo es que Cristo Jesús dijo, si yo diere mi vida, yo la tomaré de mí mismo. Es decir, si yo doy mi vida para morir por ustedes, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. ¿Sí? Es decir, yo voy a resucitar. La resurrección de Cristo Jesús es nuestra garantía de resurrección si estamos muertos al momento de que Él venga. Eso Satanás no lo va a poder hacer porque Satanás no tiene el poder de dar vida a nadie. La vida está en Cristo Jesús. Por eso el texto dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la vida. Cristo no tiene vida. Cristo es la vida. Y por ser la vida, Él puede dar vida a las personas. Eso no lo puede hacer Satanás. Recordemos que Satanás es un ser creado, por lo tanto, Él no puede crear. Satanás vive con el aliento que Dios le ha prestado. Toda la creación de Dios vive con el aliento que Cristo Jesús, como Dios, nos ha prestado. Si Cristo Jesús quita ese aliento de vida, morimos. Y Satanás va a morir el día que ese aliento de vida con el que vive prestado se le sea quitado. Bueno, por eso Satanás no va a tener poder de darle vida a nadie. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, quiero decirles que la venida del Señor Jesús es inminente. Aunque no sabemos la fecha exacta de la venida de Cristo Jesús, aunque no debemos andar calculando años, ni meses, ni nada por el estilo, si hay algo que tenemos claro es que la venida de Cristo Jesús es inminente. ¿Por qué la venida de Cristo Jesús es inminente? Bueno, la vez pasada estudiamos un tema en el que concluimos que la mayor parte de todas las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, se han cumplido. Solo falta por cumplirse una pequeñísima parte de todos esos relatos proféticos. Garantía de que se va a cumplir esa pequeñita parte es que se cumplió ya la mayor parte. Estamos viviendo en el clímax del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y en el clímax de todos los relatos proféticos. Por esa razón decimos que la venida de Cristo Jesús es inminente. Mire cómo lo muestran estos versículos que les voy a leer a continuación. Santiago 5:7. Con inminente quiere decir que va a ocurrir muy pronto. Muy pronto. De allí la urgencia de prepararnos. Por esa razón es que hacemos todos estos videos. ¿Sí? De hecho, hay una demora en la segunda venida. Y por misericordia, ¿no? Por misericordia. Porque Dios quiere que se salve mucha gente. Tan grande es la misericordia de Dios. Santiago 5:7, mire cómo dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y lo está diciendo Santiago, uno de los que se presume que fue hermano de Jesús también. Jacobo, realmente su nombre original en hebreo es Jacobo. Y él está diciendo que la venida del Señor se acerca. Hace 2000 años Santiago escribió esta carta. ¿Cómo estará hoy día?
Saben que los discípulos y la iglesia primitiva de Dios vivía su vida cristiana como si Cristo viniese en ese momento, a pesar de que Cristo Jesús no iba a venir en ese momento. Hoy nosotros vivimos como si Cristo Jesús no fuese a venir en este tiempo. Hermanos queridos y amigos, y Cristo Jesús va a venir en este tiempo. Si usted es un estudiante serio de las profecías, si usted es un estudiante serio de la Biblia, de la palabra de Dios, usted se va a tomar en serio la inminencia y la cercanía de la segunda venida de Cristo Jesús. Así como se lo tomaron en serio los apóstoles, los discípulos y la iglesia primitiva. Mire cómo dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Perdonen ustedes que me tengo como una alergia en la nariz. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De que Cristo venga, hermano. Ya este planeta no da más. Las condiciones geopolíticas, las condiciones socioeconómicas, las condiciones medioambientales que vivimos en la actualidad, todo ese panorama en el que vivimos en la actualidad está indicando que Cristo Jesús está a punto de volver a esta tierra. La condición moral en la que se encuentra el planeta Tierra, la condición social, el colapso económico en el que se encuentra el planeta Tierra, la mala práctica en los sistemas políticos, la corrupción en los gobiernos humanos. Todo eso está indicando que el planeta Tierra está colapsando. El medio ambiente nos está diciendo, los tornados, las tormentas, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, las erupciones volcánicas, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el deshielo de los polos, el aumento por causa de ese deshielo de los océanos y de los mares. Todo eso nos está indicando que algo a punto, que algo extraordinario y catastrófico está a punto de ocurrir en el planeta Tierra. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esa es la constante siempre. Filipenses 4:5 dice el apóstol Pedro, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, las que hemos estado hablando, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:31 dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, mis queridos hermanos y amigos, acabamos con este tópico en el día de hoy. Creo que pudimos tocar lo más importante, lo más relevante. Si nos quedó algo por ahí, los que quieran tener este material, se los voy a pasar a través de Wilson y las personas de quienes tengo el WhatsApp, se los estaré pasando al WhatsApp para que terminen de estudiar este tema que estuvimos dando, ¿no? Que estuvimos exponiendo en este momento. El Señor les bendiga ricamente y si Gracias, tienen Edward. algunas preguntas. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo tengo varias preguntas aquí anotadas, una del chat y unas personales. A ver, ¿quién desea hacer una pregunta? Activa su cámara, levanta la mano, yo le doy la oportunidad para que pueda hablar. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Puede escribirla en el chat, puede activar la cámara, puede levantar la mano, puede hacer algo para saber qué quiere preguntar. A ver, damos tiempo, un espacio, preguntas referentes a la segunda venida y a lo que usted quiera, que sea de la Biblia, el tópico de la Biblia. David, me parece que David, voy aquí a permitirles que todos puedan. Listo. ¿Quién quiere preguntar? Puede reactivar su micrófono. A ver.
Ya pueden reactivar su micrófono si quieren hacerlo. Vamos a dar un minuto para ver quién se anima. Si no, hago mis preguntas. Bueno, voy a hacer mis preguntas aquí. Hay una pregunta del chat y dice lo siguiente, Enuar. Algunas Sí. personas en la iglesia adventista dicen que el enemigo del Señor va a falsificar las huellas, tanto de las manos como de los pies, al momento de imitar la segunda venida. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Bueno, Satanás es espíritu. Cuando Cristo Jesús se manifestó a los apóstoles, a los discípulos, Tomás el incrédulo dudaba de si era Cristo o no. Y Cristo Jesús le dice a Tomás, ven, acércate y toca mi costado y toca las huellas, porque un espíritu, dice, no tiene huellas. O un fantasma, no tiene, porque ellos creían en el tema de los fantasmas, influenciados por la cultura helénica que los había envuelto. Desde el punto de vista físico, un espíritu no puede tener unas marcas o huellas. Hay gente que dice que Elena de White tiene una cita donde ella dice que una de las cosas que Satanás no podrá imitar son las huellas de Cristo Jesús. Yo me he tomado el trabajo de buscar esa cita por cielo y Repite. tierra. Yo me he tomado el trabajo de buscarla y no la he encontrado. No sé si alguno de ustedes la haya encontrado y quiera compartirla si la tiene o decirme el lugar a donde esté, pero yo todavía no la he encontrado. Así como hay un conjunto de citas apócrifas que le endosamos a Elena de White cuando Elena de White no lo dijo. Pero yo sí creo en lo personal, por estas palabras que Cristo Jesús le dice a Tomás, que un espíritu no tiene huellas, no tiene carne ni sangre, le dijo a Tomás, no tiene carne ni hueso. Un espíritu no se puede tocar, le dijo Jesús a Tomás. Yo sí creo que es posible que Satanás no pueda imitar las huellas. Y si lo hace, lo haría a través de una ilusión óptica, ¿no? Porque él es el maestro de la magia y de las ilusiones ópticas. Pudiera hacerle creer a través de una ilusión óptica a las personas de que efectivamente tiene huellas en sus manos. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, Satanás va a operar hasta donde Dios se lo permite. Y eso sí es bíblico y está en el espíritu de profecía. Satanás no traspasa las barreras y los límites que el Señor le ha puesto. Ok. Otra pregunta es, esta es más personal. Tú mencionabas al principio que el contracimiento se va a asemejar tanto a la realidad que será imposible diferenciarlo sin la Biblia, ¿cierto? La Sí, falsificación de la segunda venida va a ser tan parecido que si no estamos bien arraigados en la palabra de Dios, vamos a ser confundidos. Entonces, bajo ese pensamiento, el mundo cristiano sabe que antes de la segunda venida hay plagas. Eso todos lo saben. Ahora, si tú quieres falsificar la segunda venida y que sea creíble, tú debes tratar de falsificar unos eventos que parezcan las plagas. ¿Sí me hago entender? Entonces es ahí donde muchos dicen que van a haber catástrofes que van a hacer creer a la gente que las plagas finales ya están llegando, pero son unas catástrofes aisladas, no son las plagas finales. Entonces, ¿qué piensas de eso? claro, mira, lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad vemos que una plaga de langostas allá en África o en Medio Oriente se comió todos los cultivos, o en Europa, y que esa misma plaga de langosta llegó a Latinoamérica y arrasó con parte de los cultivos. Y mucha gente que es cristiana dice, ve, son las plagas del Apocalipsis, son las plagas que dice la Escritura. Pero cuando uno estudia ciencia cierta el contexto de las 7 últimas plagas postreras, uno determina que las siete últimas plagas postreras tienen un lugar dentro de los eventos escatológicos que no son precisamente ahora mismo. Es decir, ahora mismo no van a caer las plagas. Las plagas van a caer después de otros eventos preliminares, como por ejemplo que se instaure la imagen de la bestia o se legisle el domingo como día de, De de reposo. observancia de reposo, de observancia obligatoria como reposo. No, ese evento demarcará el desarrollo de los eventos escatológicos.
Ahora, una de las formas de engañar a Satanás va a hacerle creer a la gente que lo que está pasando en la actualidad, plagas aisladas, ¿no? ¿Qué día mostraron por ahí que el mar de yo no sé dónde se había vuelto rojo y qué tal y que no sé qué? Y concluyeron que al final es un tipo de algas, ¿no? Que se produce en esas estaciones o en esa época del año que hace que el mar se vuelva rojo. Lo que ocurre con el río de los 7 colores allá en Colombia, no recuerdo ahora mismo dónde está exactamente, pero ese río adquiere ese tinte color rojo y de otros colores por el tipo de alga que crece allí. Entonces, ¿qué ocurre a la gente? La gente lo que busca es crear escenarios, sensacionalismo, eh, shows mediáticos para que la gente entre en un estado de alarma y entre en un estado de paranoia y por consiguiente incurra en el engaño, en un estado de engaño. Y comienza a decir, ve, estas ya son las plagas porque ya están cayendo las plagas, ya hay langosta, hay enfermedades, pero estas no son las plagas, estos son principios de dolores, ¿no? Como los dice Mateo 24, y hace parte de todo el panorama profético, pero cronológicamente no son las 7 plagas. Ahora, esto esto que está ocurriendo en la actualidad, de aparentes plagas que caen aisladamente en X o en Y lugar, aparejará el camino para que cuando se manifieste Satanás la gente diga, bueno, sí, efectivamente ese es el verdadero Cristo porque las plagas ya cayeron, pero esas no son las verdaderas plagas, ¿no? Tendríamos que tocar el tema de realmente cómo se va a dar el acontecimiento de las plagas. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo Cristo va a aparecerse en la segunda venida para que todo el mundo lo vea? Si nuestra Tierra es un globo, una superficie esférica, y si en Australia, por ejemplo, son las 3 de la mañana, aquí son las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo va a ser el Señor para eso? Claro, esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien la hizo o la hiciste tú, Wilson? Tengo la inquietud. Ah, la hiciste tú. Yo creo que tú sabes la respuesta, pero muy bien que hayas hecho la pregunta, porque así mucha gente puede también aprender, ¿no? Ah, es posible que haya dos respuestas para esta pregunta. La primera es que para Dios no es imposible reconfigurar la geografía de la Tierra para que la Tierra toda le dé una misma cara a ese acto maravilloso de la segunda venida de Cristo Jesús. En Apocalipsis, bajo el contexto de la séptima plaga, se narra un gran terremoto, pero un gran terremoto cual nunca ha habido desde que hay gente en la Tierra. Yo no tengo esta idea, pero es posible porque lo que ocurre en los terremotos es que las placas tectónicas se mueven. Eso es lo que ocasiona los grandes terremotos, el movimiento de las placas tectónicas. Ahora, cuando uno observa en un mapa mundi, uno ve que los continentes parece que en algún momento se hubiesen separado. Porque cuando uno ve en un mapa mundi, uno ve que si uno trata de unir esos continentes, parece que encajaran como una especie de rompecabezas. Quiere decir que en algún momento esos continentes separados estuvieron unidos. A eso la ciencia lo llama la gran Pangea. La Biblia muestra que efectivamente había solo una masa de tierra y que el diluvio, una catástrofe universal, un cataclismo universal, ocasionó que esa sola masa de tierra se dividiera en los diferentes continentes que vemos hoy, ¿verdad? Es posible que ese gran terremoto haga que esas masas continentales se unan en una sola masa continental. Eso suena muy peliculesco, ¿no? Pero podría ser, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, la teoría en lo que yo más creo es que leímos un versículo en Mateo 24, versículo 27, dice que como se muestra del este al oriente un relámpago o un rayo, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, el planeta es esférico, totalmente esférico, aunque hay algunos que dicen que es plano, pero ese es otro tema. Pero el planeta es totalmente esférico. Toda la evidencia indica en la escritura y en la ciencia física y en la que uno puede observar es que es esférico. Los ángeles del cielo, todos van a venir con Cristo Jesús.
Es decir, el cielo va a quedar vacío de esos millones y de millones y de millones y de millones y de los millones, incontables millones de los que está constituido el cielo. Vienen con Cristo Jesús. Ahora, Cristo no viene estacionariamente. ¿Por qué no viene estacionariamente? Porque la venida de Cristo Jesús se va a mover de oriente, de donde nace el sol, y va a recorrer todo el globo terráqueo en su venida, mis queridos amigos y hermanos. Así como el sol recorre la tierra, perdón, no es el sol que recorre la tierra, estaba dejándome llevar por mi percepción, porque eso es lo que puedo yo percibir, que es el sol el que se mueve. Así como nosotros vemos que el sol se mueve alrededor de la tierra para dar un día de 24 horas, Cristo Jesús se va a mover alrededor de la tierra. Por eso todo ojo le va a ver. Eso podría ser. Eso es una elucubración. Elucubrar es especular un poquito, pero sin salirse del contexto. Se vale hacer esto. Se vale totalmente. Ahora que dices todo ojo lo verá, me hace pensar aquellas personas con dificultades visuales que sean ciegas. El Señor tiene que sanarlas antes de eso para que puedan verlo venir, ¿cierto? Bueno, hay toda una serie de implicaciones allí en la expresión de todo ojo le verá. Pero como te digo, la venida de Cristo Jesús es un acto sobrenatural, en donde van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y para que se pueda cumplir la palabra, tienen que haber milagros, tienen que ocurrir milagros. Así que el que es ciego va a ver para ver a Cristo venir en gloria. Enoar, el Armagedón, se ha creído tradicionalmente que el Armagedón es el conflicto final entre Cristo y Satanás y los dos pueblos, ¿cierto? Pero hay un pastor de la iglesia adventista, tú lo conoces, Marvin Moore, un escritor prolífico de eventos finales, sacó un libro hace como 2 años que habla acerca del camino al Armagedón, donde él dice que el Armagedón, aunque si bien es cierto, es un conflicto espiritual, se va a materializar en una batalla en la séptima plaga. Entonces va a decir, después del milenio, Satanás en la sexta va a plaga. intentar físicamente, no, después del milenio, Satanás va a intentar atacar la ciudad. Entonces él dice, si él lo va a hacer después del milenio, en la segunda venida él va a hacer algo, va a intentar impedir hacer algo. Y eso es lo que describe Apocalipsis 19, donde Juan dice que vio a la bestia, vio a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para batallar contra el que venía montado en el caballo. Entonces como que Satanás va a intentar hacer algo para impedir que Cristo venga, aunque suene ilógico eso. ¿Qué piensas de eso? Ok. El Armagedón es la sexta, está en el contexto de la sexta plaga. ¿Ok? No es literal, no va a ocurrir una gran batalla allá en el valle del hijo de Ginón o en Armagedón o en el valle de Megiddo, allá en las inmediaciones de Jerusalén, al pie del Monte Carmelo, etcétera. No es que vaya a ocurrir 200 millones de ejércitos, como dice el dispensacionalismo, van a combatir allá y van a entrar en guerra. 200 millones de ejércitos no cabrían ni siquiera en el valle de Megiddo, porque eso es un lugar muy pequeño realmente, es una llanura bastante pequeña. Así que Apocalipsis es totalmente simbólico y Armagedón es simbólico. Lo que hace el énfasis de Armagedón es indicarnos que el planeta Tierra, así como en el Valle de Megiddo en la antigüedad se libraban grandes luchas y grandes batallas, y en el Monte Carmelo donde se libró una gran lucha espiritual entre la adoración verdadera y la adoración falsa a Dios y a Satanás, así el mundo va a quedar envuelto en una gran contienda entre adorar a Dios y no adorar a Dios, en donde se está disputando el carácter amoroso de Dios entre el bien y el mal. Entonces, el mundo va a ser el Armagedón, la lucha entre el bien y el mal, la consumación entre el bien y el mal. Ahora, eso está bajo el contexto de la sexta plaga, cuando el pueblo de Dios va a ser atacado por guardar los principios no de la ley de Dios. El pueblo de Dios va a ser atacado.
incluso se va a decretar un decreto de muerte. Toda esa situación, todo ese panorama bélico hace parte del Armagedón, de la sexta plaga, ¿no? Los dos polos opuestos, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre adorar y no adorar, la lucha entre obedecer y no obedecer, hace parte de toda esa situación bajo el contexto del Armagedón. Pero cuando tú dices que posiblemente se materializaría después del milenio en la lucha que Satanás va a tener al momento Antes y después del milenio. Claro, dice que guerrearán contra el Cordero, el capítulo 19, que es la segunda venida de Cristo, dice, guerrearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Obviamente que la intención de Satanás todo el tiempo ha sido sabotear los planes de Dios, ¿no? Por ejemplo, él quiso evitar que Cristo resucitara. Y Elena de White lo explica, que colocó una legión de ángeles malignos en la tumba de Cristo Jesús para que él no saliera de la tumba. Es algo tonto por parte de él, sabiendo el poder que tenía Dios como Dios, ¿no? Pero bueno, Satanás cree sus propias mentiras, ¿no? Ahora, en esta ocasión, él va a intentar también evitar de alguna u otra manera la consumación de la segunda venida de Cristo Jesús. Número uno, imitándola, plagiando la segunda venida de Cristo Jesús. Y número dos, luchando materialmente contra esa venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque después del milenio, él va a atacar el campamento de Dios, entre comillas, como pretensión para sabotear el plan eterno de Dios, que es darle bienestar y felicidad a sus hijos, ¿no? Entonces, Satanás lo va a hacer de una u otra forma, pero todos esos intentos van a ser intentos fallidos. No va a tener éxito en cada uno de esos intentos, porque el Cordero, dice la Escritura, va a terminar venciendo. Amén, amén, sí. La siguiente pregunta es, ¿Satanás va a falsificar la resurrección de los muertos? Dice la señora White que muchas personas, muchos parientes cercanos van a parecernos a nosotros como si fueran ellos mismos, ¿cierto? Entonces, él tiene el poder para imitar también la resurrección de los muertos. Correcto, así es. Pero cuando Cristo venga, las tumbas se van a abrir. Lo que va a ocurrir acá es un plagio. Lo que va a ocurrir acá es que de pronto se me va a aparecer un fantasma, un muerto. Va a tener la misma voz y las mismas características físicas de la persona, de mi pariente o de mi amigo que se murió. Se van a aparecer. Y van a traer mensajes, supuestamente mensajes del cielo, como por ejemplo que ya el sábado se cambió por el domingo. Y nosotros vamos a creer, mucha gente va a creer, no estoy diciendo nosotros, mucha gente va a creer, porque ver a una persona que falleció y que murió hace mucho tiempo, que se te aparece con un mensaje, te llega. O sea, hace que se te remueva todo internamente y que tú al final termines creyendo si tú no estás preparado. Pero Satanás va a utilizar, uno de los medios que Satanás va a utilizar para engañar va a ser el espiritismo. Y el espiritismo va a tomar forma en que muchos parientes y amigos se van a aparecer que no van a ser realmente familiares y amigos, son espíritus de demonios que toman la forma de estas personas, porque los muertos nada saben. Ese es el concepto de la Escritura. Los muertos no se aparecen a nadie, ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, aparentemente esto va a ser como una especie de resurrección y mucha gente va a decir, ve, resucitó, pero realmente lo que la gente no va a pensar que resucitó, la gente va a pensar es que se le apareció el muerto en forma de fantasma. Es por esa razón que Satanás no va a poder imitar la resurrección de los muertos, pero la gente que no sepa esto va a ser engañada por estas apariciones de supuestos fantasmas y de supuestos familiares y amigos cuando realmente son espíritus de demonios. Okay. Y la última pregunta mía, personal, es si Cristo Jesús podría venir este año. ¿Tú qué piensas? Cristo Jesús podría venir en cualquier momento. Inmediatamente el panorama profético se dé para que Cristo venga. Mira, si en este año se da la ley dominical a nivel de Estados Unidos y luego eso se replica a nivel mundial,
para que Cristo venga faltarán meses, muy poco. Pero hasta que eso no se dé, no puedo decir Cristo viene este año o Cristo viene el año que viene. Porque hay Es como muchos, es como lo dijo Pablo. Pablo lo dice claramente en Tesalonicenses. La venida de Cristo no se va a dar hasta que se manifieste el hombre inicuo Satanás. o Satanás. ¿Y cómo se manifestará? Bueno, va a llevar a cabo las señales que tiene que llevar a cabo, que actúan como acontecimientos preliminares a la segunda venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, que Él imite su segunda venida, apareciéndose de la forma en que se va a aparecer. Por ejemplo, que se dé la ley dominical en Eduardo, Estados Unidos y luego se replique por todos los países de la tierra. Y hasta que esas situaciones se den, entonces podemos decir, Cristo Jesús viene este año o viene el año que viene. Pero mientras tanto no podemos decir, viene este año o viene el año que viene. porque muchas personas creen que los periodos proféticos de Daniel se van a repetir en el tiempo del fin, entonces va a tomar 3 años y medio, todo eso. Entonces, a eso va mi pregunta ya. Si él depende de un tiempo específico, puede desarrollar todos los eventos en 2 meses, 3 meses, ¿sí me entiendes? Por supuesto que sí, porque el Señor Jesús, como Dios, no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Él está por encima de todos estos conceptos que forman nuestra realidad. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Es el momento, es el espacio. ¿Quién quiere preguntar? Veo que todos están muy callados, están muy ahí escuchando, no sé. ¿Quién quiere preguntar? A ver, ¿quién quiere decir algo? Si no, damos por acabada la reunión. Vamos a esperar aquí unos 15 segundos a ver quién se anima a preguntar. ¿Quién se anima a ver? ¿Quién es el primero que se anima a preguntar? Bueno, Mercedes Oliveros. ¿Va a preguntar, Sería, hermana? sí, sí, mi pregunta sería cuándo tendríamos el honor de tener a nuestro hermano Anuar nuevamente en Colombia. Ay, hermana Mercedita, qué alegría. Usted sabe cómo la queremos, Carolina y mi persona. No, mi hermano, y por eso pregunto, porque también lo extraño. Y no solo yo, todo este grupo de orientación profética lo Profética. extrañamos. Así es, mi hermano. Bueno, oren mucho para nuestro regreso, en menos de lo que canta un gallo, si es la voluntad de Dios. Antes que el gallo cante 3 veces, lo tenemos acá. Yo creo que sí, hermana Mercedes. Amén. Yo Qué creo que buena sí. noticia, hermano. Ok. Bueno, Gracias, hermano. bueno, vamos a orar. Vamos a terminar la reunión. Vamos a pedirle a Enwar, por favor, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos por un día más, por la vida que nos regalas, por la salud que nos prestas, Señor. Gracias por este momento que nos permites de estudiar juntos y en armonía tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que estas palabras no queden en el viento, sino que puedan hacer mella en nuestros corazones, Dios, y podamos estar preparándonos para estar listos, para que cuando todos estos acontecimientos comiencen a desarrollarse, no caigamos en el engaño, Señor. Ayúdanos para que haya en nuestra vida un reavivamiento y una reforma en nuestros corazones. Ayúdanos a buscarte más que nunca, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a no incurrir, Señor, en tentación, sino a mantenernos firmes en lo que tú nos has dicho en tu palabra. Permite, oh Dios, que nuestro amor por ti pueda crecer cada vez más y que nos enamoremos tanto de ti que no quisiéramos despegarnos de ti ni por un solo instante, Señor. Bendice a todos mis amigos y a todos mis hermanos en Cristo que se conectaron para escuchar esta exposición. Tú conoces sus aflicciones, tú conoces sus vidas, sus vicisitudes, sus necesidades. Oh, mi Padre bueno, te pedimos en el nombre de Cristo que tú suplas a cada uno de ellos conforme a tu voluntad y conforme a su necesidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.